Bueno, pues el siguiente elemento que vamos a pintar, mira, estos arbustos de aquí arriba, estos de aquí, que tienen como una especie de flores, y un poco el fondo. Bueno, vamos a ir como siempre, paso a paso, pieza a pieza. Así que pieza a pieza del puzzle, digo, lo que voy a hacer ahora, voy a crear una capa aquí en medio, fíjate, por detrás de los arbustos, estos, de los setos de los lados de la fuente, pero por encima de la fuente, aunque también podría estar directamente por detrás de todo lo demás, porque da un poco igual, perdón, que he movido la capa que no era aquí, esta de aquí. Puede estar tranquilamente por detrás de todo, no hay ningún problema que esté detrás de la fuente, porque nunca la fuente va a tapar nada de lo que vamos a pintar. Así que, bueno, pues en esta capa de aquí vamos primero a seleccionar como un color así clarito, por ejemplo, puede ser un buen tono, puede ser este de aquí, que es un color así bastante claro, como bastante luminoso, y voy a utilizar un pincel plano de bastante tamaño, porque la verdad es que toda esta parte va a estar muy tapada, entonces me da igual si se ve mucho o poco, así, por ejemplo, porque lo van a tapar los arbustos de delante, el árbol, bueno, en fin, que va a estar muy, 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 muy tapada toda esta zona de aquí. Así que pinto, por ejemplo, este lateral de este color y pintamos el otro lateral de este color también, por ejemplo. Hasta aquí es importante este huequecito de aquí. Entonces pinto toda esta zona de este color, un color así plano y muy luminoso. Después lo que hacemos es, como siempre, con dos dedos hacia la derecha bloqueamos el canal alfa y ahora vamos a coger una tonalidad un poquito más ocre, que es por ejemplo esta de aquí. Y con esta tonalidad vamos a utilizar un pincel Jaime, bastante tamaño, una opacidad de un 20% y fíjate que lo voy a ir dando toque, 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 toque. Simplemente es para generar un poquito de textura. Perfecto. Y por aquí también. Toque, 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 toque. Generamos toda esta textura de aquí. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es, en nuestra paleta de colores, cogemos la tonalidad de aquí abajo, que si te das cuenta es un poco más oscura. Cada vez vamos a más oscuridad. Y voy dándole algún toque. Sobre todo por la parte de atrás, que la parte de aquí delante sea más clara y la parte de atrás un poco más oscura. Y en cambio, este otro lateral de aquí sí que es bastante más oscuro todo él, por la sombra que van a hacer después los cipreses sobre el suelo. Entonces se tiene que notar que este lado es más claro porque hay un poquito más de luz y esta zona es más oscura. Después la siguiente tonalidad que vamos a coger es esta de aquí abajo, fíjate que estoy dando así toquecitos y aquí le voy a empezar a dar también por aquí, un poco sobre todo por la parte izquierda. Porque ten en cuenta que después aquí hay una especie como de setos grandes que van a hacer como sombra por la parte de nuestra, no sé si estos son piedras, no sé lo que son. Muy bien, lo siguiente que voy a hacer es voy a coger un color así como marroncito, por ejemplo este de aquí en medio, un marrón oscuro, tampoco te preocupes mucho, hago más pequeño el pincel, e incluso más pequeño le subo la opacidad y déjame darle todos estos toques por aquí. Porque aquí tiene como un pequeño borde, como que es el borde de otro seto o algo, hay algo en esa esquina de ahí que la verdad es que puede quedar bastante bonito. Y luego todo esto desaparece por detrás del árbol y por supuesto por detrás de los setos. De momento es suficiente así. Ya te digo que va a estar tan tapado por todo lo que vamos a hacer que no va a necesitar tampoco mucho más detalle. Bueno, lo siguiente que voy a hacer sí o sí es creamos una capa nueva por encima de la capa anterior y vamos a coger otra vez la tonalidad de los setos, la tonalidad base que es esta de aquí abajo, acuérdate, la de la esquina de abajo a la izquierda y por supuesto vamos a utilizar donde estaba aquí, en texturas, el Dove Lake que funciona extremadamente bien, pero aquí le voy a dar bastante opacidad porque voy a pintar directamente con este pincel, fíjate. Empiezo dando toque, 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 toque. Es todo muchos toques. Fíjate qué bonito cómo nos hace unos setos muy densos, muy intensos, con un montón de pequeños detalles como ramitas así alrededor que lo hacen muy bonito. Así que vamos pintando toda esta parte de aquí. No te preocupes que estamos pintando solo el tono base, ¿eh? Después ya sabes que le metemos luces, que le metemos sombras.
En este caso hasta le vamos a meter alguna flor, tampoco sin exagerar, pero alguna florecita sí que le vamos a poner. Así que voy pintando, fíjate, con este pincel que es un descubrimiento, para pintar arbustos. Pues voy pintando toda la parte de arriba, por ejemplo ahora la parte de abajo. Perfecto. Vamos llenando poco a poco. Intenta que no se te vea el fondo. Perfecto. Muy bien. Voy a darle por aquí algún toque. Y me aseguro de que por aquí en medio no se me ve el color de fondo ni nada de eso. De hecho, déjame hacer un momento visible el color negro. Mira, aquí se me estaba viendo un poquito. Perfecto. Voy a hacer lo mismo, quito el color de fondo. Voy a hacer lo mismo en la parte de aquí de la derecha, con todos estos arbustos de aquí. Entonces, pues bueno, lo mismo. Aquí sí que es cierto que va a haber un tronco de un árbol que lo va a tapar todo. Así que tampoco me preocupa en exceso esta parte de aquí. Si quieres la pintas y si no, pues lo dejas como hueco, como tú quieras. Porque ya te digo, después pintaremos un tronco ahí delante que va a tapar un poco toda esta zona de aquí. Así que sigo pintando. Aquí hay como otro seto, pero ya que estoy, pues lo pinto todo a la vez. Perfecto, sigo por aquí. La parte de aquí arriba. Y métete un poco por dentro de lo que luego va a ser el tronco, para no tener problemas de que se te vean huecos luego sin pintar. Porque esto es como la pintura al óleo. Tenemos que ir desde atrás hacia adelante. Perfecto. Muy bien, pues fíjate, ya tenemos estos dos setos, que lo que voy a hacer ahora es, con 2 dedos hacia la derecha, bloqueo el canal alfa. Lo siguiente que hacemos, vamos a darle un poquito de oscuridad. Así que nos vamos primero a la tonalidad esta de aquí, la que teníamos siempre como casi más oscura. Hacer un poquito más grande el pincel y le meto un poco de oscuridad, por ejemplo, por debajo de los setos, para que se note que efectivamente, pues bueno, tiene algo de volumen. Perfecto. Aquí le bajo un poquito la opacidad y lo mismo le meto por aquí atrás, para que tenga bastante textura. Después cogemos una tonalidad un poquito más clara, la de siempre, la de aquí en medio. Sí que es cierto que hay que bajarle bastante más la opacidad, porque si no nos va a hacer unas cosas muy raras, pero voy a bajar un poquito más la opacidad y un poquitín más grande y toque, 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 ¿lo ves? Pero, si te das cuenta, estoy respetando que la parte de aquí atrás sea más clara que la parte de aquí delante, porque hay una especie como de sombra por esta zona de aquí que quedará muy bonita. Pues aquí lo mismo, le vamos metiendo algún pequeño detalle, alguna zona un poquito iluminada por la parte de arriba, pero ya lo ves que son todo como muy pinceladas sueltas, pinceladas muy rápidas, muy sueltas. A mí este pincel me gusta mucho, ha sido un descubrimiento muy bueno. Y después me voy al color más claro de todos los que tenemos. Déjame iluminar sobre todo esta esquina de aquí. Le doy algún pequeño toque por aquí, más que nada para que se note este degradado, pero fíjate que hay un punto de luz muy bonito en esta esquina. De hecho, creo que podría quedar muy bonito, déjame volver a la capa de los setos, que bloqueo el canal alfa. Quedaría muy bonito, lo voy a hacer más pequeño, que esta parte, incluso más pequeñito, así, que esta parte tuviera mucha luz. Esta esquinita de aquí. Para que sea coherente con los setos de arriba. ¿Lo ves? Que ahora ya tiene una luz bastante parecida. Fíjate que yo le voy metiendo por aquí pinceladas muy rápidas, muy ágiles.
Dejo un poco la parte izquierda más oscura para que parezca que los arbustos que acabamos de pintar ahora hacen un poquito de sombra sobre el seto. Fíjate qué bonito. Déjame quitar el dibujo de línea para que lo veas. ¿Ves cómo ya da un poco más la sensación de que efectivamente hacen un poquito de como de sombra? Esta parte de aquí arriba de nuestros setos me acabo de dar cuenta que me ha quedado demasiado oscura, no la había visto hasta pintar este fondo tan claro. Pues si te pasa lo que me ha pasado a mí, pues simplemente con este color verdecito, asegúrate de que la parte exterior se vea más clara. Perfecto, más que nada que no se vea recortado. Muchísimo mejor. Muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Vale, de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer dos cosas. Lo primero, en esta capa de aquí, que es la capa de los arbustos, acuérdate, hago visible el dibujo a línea, creo una capa por debajo. Y en esta capa de aquí debajo vamos a coger un marrón así, bastante rojizo, un poquito oscuro. Vamos a utilizar un pincel plano, pequeñito, con bastante opacidad, un 60-70% de opacidad. Y voy a empezar a hacer un poco como alguna pequeña rama de arbusto. Para que se note que estos arbustos vienen de detrás del seto. ¿Ves que ni siquiera los tengo todos dibujados? Esto hazlo un poco más a ojo. A ver, intenta que en esta parte de aquí, por temas de perspectiva, se vean más troncos que por la parte de aquí delante, para que dé la sensación de que efectivamente la perspectiva nos va como llevando hacia el fondo. Y aquí, pues un poquito lo mismo. Lo ves, ¿no? Voy pintando con este pincel plano todas estas como ramitas de aquí. Perfecto, de tal manera que voy a quitar el dibujo a línea, ¿lo ves? Al haberlo hecho con el pincel plano, se nos notan todas las pinceladas y la verdad es que queda muy bonito porque parece mucho más, como más orgánico, más bonito. Fíjate cómo ya va teniendo mucha perspectiva. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Hago visible dibujo a línea, creo una capa por debajo de los arbolitos estos que acabamos de crear ahora mismo y, por ejemplo, con este color así, oscurito, este de aquí ese oscuro, volvemos hasta a nuestro pincel Dove Lake y fíjate lo que voy a empezar a hacer. Voy a empezar a hacer un poco de sombra debajo, como que efectivamente los arbustos hacen un poco de sombra sobre nuestro suelo. Fíjate qué bonito. Cómo da la sensación de que es una especie como de sol directo, que queda muy bonito. Pues por ejemplo por aquí le meto así alguna zona oscura por aquí debajo. Algún punto, tampoco hace falta mucho. Pero lo ves, ¿no? Que da esa sensación de que efectivamente hay cosas que están dando sombra a nuestro jardín. Muy bien, perfecto. Pues lo siguiente que voy a hacer, si quieres podemos combinar ya estas tres capas, fíjate qué bonito. Lo que voy a hacer es crear una capa nueva y en esta capa nueva voy a coger, por ejemplo, este color así, rosa, y voy a empezar con un pincel. Voy a probar primero este, a ver qué tal lo hace. Con un poco más de opacidad. No lo hace mal, un poquito más grande, un poquito más opacidad. No lo hace mal. Ves dándole un poquito de
color, pero sin demasiado detalle. No es tan importante el detalle, sino la sensación. Estos son como flores que pueden ser rosas, pueden ser cualquier flor. Le damos un poco por toda esta parte. Ojo que luego vamos a aclarar mucho estas, ¿eh? De hecho, le subo mucho la opacidad, le bajo el tamaño. Pero tienen que ser pinceladas muy rápidas, muy sueltas. Lo ves, ¿no? Sin pensar mucho, ¿eh? Creo que le dan un punto de color muy bonito a nuestra pieza, que de hecho va a ser básicamente el único punto de color que tiene este paisaje, así que con tranquilidad, hazlo bien, que llame la atención. Luego tocaremos alguna tonalidad para que no sean todas iguales. En este otro lado de aquí hacemos exactamente lo mismo. Voy pintando como todas estas flores. Lo ves, ¿no? Ponle alguna más, no solo las que están dibujadas, algunas más grandes, otras más pequeñas, porque tampoco se sabe si efectivamente son flores enteras, son flores que están tapadas por parte del follaje. Lo que sí es que en este último arbusto no le hago flores, para que se note que son como dos diferentes. Déjame quitar el dibujo a línea para que veas cómo va quedando. Y ahora bloqueo con 2 dedos hacia la derecha el canal alfa. Y este color que teníamos lo vamos a poner un poco más así, como un rosa palo. Y le vamos a poner ahora con un pincel extra suave. Así. Fíjate, voy aclarando un poco estas rosas de aquí detrás y estas las dejo oscuras para que dé esa sensación de profundidad tan bonita, tan bonita, tan bonita. Y si volvemos a nuestro color rosa palo y lo hacemos como un poco más rojo intenso, puedo oscurecer, por ejemplo, estas de aquí, para que se vea mucho más. Es más, podría hasta poner un poco más roja esta de aquí arriba. Y así queda, pues queda muy bonito. Y no es necesario pintar tanto detalle. Se hace de manera muy rápida, muy ágil. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es duplico esta capa de las flores, me voy a la capa de abajo, desbloqueo el canal alfa, por ejemplo, me vengo hasta de aquí, déjame darle un pequeño, desenfoque gaussiano, para que rebote luz, para que no sea tan, fíjate, tan duro como era antes que estaban aquí, y ahora es más luz rebotada, fíjate, dureza, luz rebotada, dureza, luz rebotada. Y así es muchísimo más bonito, muchísimo más interesante. Fíjate qué bonito. Déjame combinar las capas de lo que acabamos de hacer ahora y ya tenemos otra pieza más de nuestro puzzle. Fíjate, pasamos de esto a esto, de esto a esto. La verdad es que las pinturas, cuando son tan complejas como esta de aquí, porque está siendo muy compleja de hacer, pero muy agradable también, cuando son tan complejas como esta pieza de aquí, cuantos más elementos pones, menos se notan las imperfecciones. Así que estoy bastante satisfecho con el resultado final. Déjame hacer visible el dibujo a línea y este arco de aquí en medio lo voy a dejar para el final porque va a ser una zona muy oscura con un punto de luz bastante interesante aquí en el fondo que va a hacer que la mirada vaya de ese punto. Pero primero lo primero, déjame, ¿qué te parece si hacemos primero, por ejemplo, los cipreses de aquí, de los laterales? Así que para ello voy a crear una capa nueva que tiene que estar, por supuesto,
por detrás de todas las capas anteriores y vamos a utilizar un poco parecido, un poco la misma técnica. Cogemos primero nuestro tono base, que es este de aquí. Pero en esta ocasión, a este tono base nos vamos un poco hacia el azul, porque estos cipreses de aquí son más azules. Así que volvemos como siempre a nuestro pincel de texturas, el Dove Lake, que la verdad ya te digo que ha sido un acierto absoluto. Y voy a empezar a pintar. Primero este de aquí. No te preocupes, si ahora es una tonalidad que parece que no encaja mucho, no te preocupes que luego le iremos dando tonalidades más acordes. Pero sí que es cierto que la base tiene que ser un poco más azul. Pues voy pintando toda esta zona de aquí. Toda esta zona. Esto llega por aquí. Es más, le voy a hacer también esta de aquí. Mira, voy a hacer que venga un poco por aquí detrás. Perfecto, una vez que ya tengo el contorno, lo hago más grande. Pinto con tranquilidad toda esta zona. Perfecto, un poquito aquí. Muy bien. Fantástico, fíjate, qué bien, qué bonito. Ahora vamos a hacer esta otro lateral de aquí, que sí que es cierto que ya te digo, que estamos con un tono muy base de momento. Entonces no me preocupa mucho ahora. Los detalles finales no me preocupan mucho ahora mismo. Perfecto. Y ahora ya lo hago bastante más grande y pinto toda esta zona de aquí. Perfecto, fíjate qué perspectiva tiene ya, qué bonito. Sí que es cierto que las tonalidades ahora mismo no encajan del todo, pero vamos a ir poco a poco. Lo primero que hacemos es, como siempre, bloqueamos el canal alfa. Ahora ya sí que sí, me voy a esta tonalidad más ocre, la que teníamos antes, que era un poquito más ocre, y con este pincel, el Dove pero con menos opacidad, una opacidad de un 50%, menos opacidad, un momento, un 24%. Dale unos cuantos toques por aquí en medio. Tampoco tapes el color que había antes, pero dale unos cuantos toques. Más que nada para integrar esta nueva tonalidad que hemos puesto, que es una tonalidad un poquito más azulada, porque no todos los cipreses tienen las mismas tonalidades, pues más o menos lo dejamos así. A ver, lo que hacemos ahora es cogemos una tonalidad más oscura, que es súper, súper, súper oscura. Cogemos el mismo pincel de antes, como siempre, una opacidad de un 27% y déjame darle algún toque por aquí abajo, simplemente pues para saber, ¿no?, que hay tonalidades un poco más oscuras. Por ejemplo, podemos separar un bloque de cipreses de otro bloque de cipreses, por ejemplo así. Lo ves, ¿no? Toque, 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 toque. Para que visualmente ya se note que ahí hay algo. Hay como una separación diferente. Perfecto. Muy bien, y aquí pues un poco lo mismo. O sea, voy a coger este color en esta zona de aquí, en este recuadro de aquí, que ya sé que ahora mismo puede ser un poco abstracto para ti, pero pinta este recuadro con este pincel. Pero siempre, 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 fíjate lo que voy yo haciendo, trazos de arriba abajo, para que se note los volúmenes de los cipreses.
Por ejemplo, así. Ahora con el color este que es casi negro puro, luego un poquito más grande, por ejemplo, oscurezco la parte de aquí abajo. Pero con esto estoy ganando mucha textura. Aquí, pues un poco lo mismo. Oscurezco un poquito esta parte de aquí abajo. Pero fíjate cómo va ganando todo el volumen, todo el realismo, que va quedando muy bonito, muy bonito. Después vamos a coger la tonalidad esta que teníamos de los tonos así como de brillo, pero lo de antes la pasamos a un poquito así más, como más verde, un poquito más intenso. Le bajo la opacidad a nuestro pincel, el mismo pincel de siempre, ¿eh? Y, por ejemplo, fíjate, empiezo a dar así, incluso más pequeño. Pinceladas ahora siempre de arriba abajo. Incluso cambiando ligeramente el tamaño a veces. Tiene que dar esa sensación ligeramente aterciopelada que dan los cipreses de lejos. ¿Lo ves? Voy dando todos estos toques. La parte de arriba se la estoy haciendo más clarita. Perfecto, ya va teniendo mucha más luz. Después, en vez de esta tonalidad, vamos a coger esta otra, la que teníamos como más clarita de todas, y voy dándole un poco más. Tienes que ir solapando las dos tonalidades. La tonalidad que era más azulada con la tonalidad que es más ocre. Porque tiene unas tonalidades muy interesantes el ciprés. A veces es azulado, las puntas son un poquito más amarillentas. ¿Lo ves cómo le voy dando todo este volumen por aquí? Por ejemplo, hago que las puntas de aquí sean ligeramente más amarillentas. Tienes que intentar conseguir que no se note mucho cambio entre ambas tonalidades. Déjame quitar el dibujo línea para que lo veas. O sea, aquí se interpreta y se entiende que son unos cipreses más jóvenes o que están más podados, que más o menos respetan un poco todas las tonalidades de nuestro cuadro, pero sin salirnos demasiado. De hecho, con este color clarito, déjame, mira, pam, 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 pam y pam. Le doy un poquito por aquí abajo para que tenga así, más luz. Fíjate qué bonito. Fíjate qué textura más bonita. Cómo lo vamos consiguiendo poco a poco. Pues ahora lo mismo en esta parte de aquí de la derecha. Hago visible, dibujo a línea. Primero cogemos la tonalidad que era un poquito más azulada clarita. Empiezo, por ejemplo, dando bien de luz a esta zona de aquí. Siempre de arriba abajo. Un poco más grande aquí. Perfecto. Muy bien. Aquí está el árbol, o sea que tampoco hay tanta
información aquí, pero sí que le doy por aquí en medio algún pequeño toque. Y ahora lo que hago es un poquito lo que hemos hecho antes. Cogemos esta otra tonalidad, la que era más, como más amarilla, y empezamos a darle para integrar ya ambos lados, que ya no se vean como dos plantas diferentes, sino como la misma. Por ejemplo, aquí arriba le doy un poquito más de amarillo. Aquí arriba, en la parte superior, ligeramente algún toque en alguna zona. Lo es sobre todo que se entienda que es un poco el mismo árbol. Déjame quitar el dibujo a línea y fíjate cómo se va integrando todo esto, que antes era más difuso, más extraño, pero el ojo, a ver, cuando tú te acercas ves todas las pinceladas, pero cuando te alejas, el ojo empieza a interpretarlo todo y empieza a sacar cosas muy, 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 muy bonitas. Así que, perfecto. Lo siguiente que voy a hacer, déjame hacer visible el dibujo en línea. Voy a coger el color de fondo, que lo voy a hacer visible, perdóname, aquí. Lo hago visible, pero voy a coger esta tonalidad de arriba del todo a la derecha y la arrastro. Ay, no, bueno, que no me deja, perdón, tenía que crear una capa nueva, perdón. Aquí. Lo arrastro sobre esta capa de fondo. Esta es la luz de la escena. Esta de aquí. No es blanco puro, es esta tonalidad. Pero fíjate, déjame quitar el dibujo a línea, cómo empieza todo a encajar bastante bien. Sí que es cierto que aquí tengo una zona un poco de sombra, pero no me importa porque si te das cuenta aquí en el dibujo a línea tenemos un arco que ya te garantizo que va a ser bastante oscuro. Pero va quedando bastante bonito. Empezamos por fin ya a tener luz en esta escena, que ya teníamos un poco, pero ahora mucho más. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a crear una capa nueva por encima de esta capa de aquí del fondo y voy a coger como una tonalidad, por ejemplo, esta de aquí, que es como un marroncito un poquito más claro. Y en esta ocasión voy a hacerlo con un pincel plano. Voy a hacer estos otros cipreses de aquí, un poco más grande. Voy dando bastantes pinceladas, pero hacia arriba, siempre hacia arriba. ¿Lo veis? Por ejemplo, así. Hacia arriba, siempre hacia arriba. Más que nada, para que las terminaciones de los trazos se sientan como diferentes partes de las ramas de los cipreses. Porque si yo lo hiciera de manera horizontal, créeme, no queda bien. Asegúrate de que tengas bastante pintura, ¿eh? No dejes muchos huecos. Por ejemplo, toda esta zona de aquí. Bastante bien. Bastante, bastante, bastante bien. Muy bien, muy bien. Vale, pues fíjate, voy a quitar ahora el dibujo a línea para que lo veas mejor, lo que acabo de hacer ahora, que son todas estas puntitas de aquí. Si ves que alguna te ha quedado demasiado mate, o sea, me refiero que la punta no es muy afilada, pues con la goma de borrar tranquilamente podemos respetar estas puntitas. No en todas, pero en algunas sí.
para que se note que efectivamente son cipreses. Que no todos son perfectos, pero bueno, más o menos un poco sí. Bueno, pues perfecto. Déjame, fíjate, con este goma de borrar, voy a borrar aquí, pero así un poco toque, 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 para que dé la sensación de que hay como ramas aquí en medio entre los dos cipreses. Perfecto. Pues una vez que tengo ya pintado estos cipreses de aquí, lo que voy a hacer es bloqueo con 2 dedos hacia la derecha el canal alfa, cojo la tonalidad de aquí del fondo, utilizo un pincel extra suave, bastante grande. Fíjate que le voy a dar toque, 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 solo por la parte izquierda. Para que dé la sensación, fíjate, de bruma, de profundidad, de que unas cosas están más cerca y otras cosas están mucho más lejos. Perfecto, bastante bien. Hago visible dibujo a línea. Vamos a pintar este árbol de aquí, no el grande, este de aquí. Para ello vamos a coger como tonalidades, por ejemplo, esta, que es la que teníamos de los cipreses de aquí de fondo, que da una sensación volumétrica muy bonita, la verdad. Y vamos a utilizar aquí de los pinceles, voy a buscar, a ver si dónde los tengo yo, que eran los de Natura. A ver si aquí, el Forest Pack. Sí, el Forest Pack. Voy a utilizar dentro de los de Natura de Forest Pack, pues voy a utilizar, por ejemplo, este puede ser bastante bien, bastante bueno. Voy a subirle un poquito la opacidad. Que por cierto, tengo que crear una capa nueva que si no mal vamos aquí. Así. Sí, me gusta. Le voy a bajar bastante la opacidad porque voy a dar muchos toques. Prefiero muchos toquecitos, es más, hasta más pequeño. Como muy irregular la parte exterior. No te fijes mucho en el dibujo a línea. Deja que la parte exterior sea muy suelta, como alguna pequeña ramita. La parte interior ya le meteremos bien, pero ten en cuenta que hay un tronco aquí. Así. Le voy dando así toques cruzados, toque, 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 toque. No me preocupa mucho la parte de aquí de la derecha donde acaba porque la va a tapar el otro árbol, pero sí quiero que tenga algo de información. Ya te digo, que no te dé miedo dejarte algún hueco por el medio. Lo ves, ¿no? Que le voy dando esto. Tendré que oscurecer ese lateral después, pero bueno, vamos poco a poco. De momento, así es suficiente. Suficiente, de verdad. Y ahora vamos a coger este color marroncito de aquí, clarito de aquí, y con este mismo pincel de hojas, ¿qué más da? Déjame darle un poco por aquí. Como un poco de tronco. Pero sin mucho detalle. Suficiente. Suficiente así porque la verdad es que vamos a usar varios trucos. El primero de ellos, bueno, déjame quitar el dibujo en línea. El primero de ellos, con 2 dedos hacia la derecha, bloqueo el canal alfa, vuelvo a coger la tonalidad de, como si dijéramos, de nuestro cielo, y con un pincel extra suave, bastante grande, con poquita opacidad, fíjate, toque, 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 que apenas se vea la parte de arriba. Que se note que hay algo, pero no es tan relevante. Lo que sí que tengo que corregir sí o sí es el borde de nuestro arco, de nuestros cipreses de aquí. ¿Lo ves? Que me hace este borde tan clarito. ¿Cómo corregimos esto? Muy sencillo, con la goma de borrar. Con la goma de borrar, pero vamos a utilizar el pincel. Estaban texturas, ¿no? Aquí, el Dove Lake, con la goma de borrar.
un poco grande. Ves borrando aquellas partes, voy a bajar la opacidad aquí, donde veas tú que no encaja bien el fondo con los cipreses, bórrasela un poquito. Aquí la parte derecha también nos pasará lo mismo, seguro, seguro, pero hasta que no pintemos el árbol no lo vamos a ver. Digo el árbol grande de aquí en medio. Pero con esto es suficiente. Es una especie como de árbol un poquito volumétrico, que bueno, más o menos queda bien. De hecho, este árbol que acabo de pintar lo puedes duplicar, le podemos mover y escalarlo de manera uniforme y hacerlo, por ejemplo, un poco más pequeño. Ponerlo, por ejemplo, por aquí atrás, pero bajándole muchísimo la opacidad. Por ejemplo, un 28%. Más que nada para que se vea que algo hay, pero que no llame mucho la atención. Y después, en el árbol primero, este de aquí, el grande, déjame desbloquear el canal alfa y con la herramienta dedo, pincel plano, déjame arrastrar un poco esta parte de aquí. Porque me estaba dando la sensación de que justo daba la casualidad de que al lado de nuestro arco había una especie como de zona siempre sin pintar y eso queda raro, queda feo. En cambio así, pues bueno, queda todo más confuso, todo más mezclado. Pero fíjate que ya no se nota esta terminación que quedaba antes rara y ahora queda muy bonita. Y de verdad que así es suficiente para que luego cuando tú lo mires el cuadro entero así de lejos, quede bastante bien. Entonces, combino, por ejemplo, las capas estas del último plano. Y esto, y esto, y esto. Fíjate, lo que teníamos antes y ahora. Se va como mejorando. Es como una pieza más, cada vez más y más piezas. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer visible el dibujo a línea. Pues vamos a pintar, por ejemplo, este árbol de aquí grande, que se va a comer gran parte del cielo, pero aún así va a dar bastante luz. Y lo que voy a hacer para pintar este árbol, voy a crear una capa nueva justo en este punto, detrás de los setos. No, tiene que estar, eso, a ver, espérate, déjame pensar. Tiene que estar por delante de los setos. Tiene que estar por delante de las flores, por si acaso alguna hoja se cae. Y ya está. Con que lo pongas aquí es más que suficiente. Y ahora vamos a buscar algún tipo de hoja. Vamos a ver cuáles podemos encontrar. Puede ser esta lips. A ver un momento. Sí, voy a coger una tonalidad. Vamos a empezar aquí al revés. Empezamos con la más la más clarita, la más luminosa. Pero me gustaría que fueran un poquito separadas. A ver. Esta es bonita. Vamos a utilizar este pincel que además me hace un poco de cambio. De cambio de tonalidad, que no queda mal en absoluto, la verdad. Pues dale un poco por todo, pero no rellenes todos los huecos que tiene que haber huequecitos por aquí sin rellenar, porque si no, por ejemplo así, o incluso así, que te vengan algunas hojitas, por ejemplo, por aquí abajo, que quedan bastante bonitas. Y después, si quieres en una capa nueva o en otra, cogemos este otro color, creamos una capa nueva y voy a bajarle un poco la opacidad aquí. Y empiezo a darle un poco en alguna zona más oscuridad, pero no en todas, solo en alguna zona. Por ejemplo, así. Y basta que incluso con un color un poco más oscuro, por ejemplo así, algunas tonalidades así, suficiente, de momento es suficiente. Lo que sí que hay que hacer es combinar las capas, bloquear el canal alfa y coger
un color luminoso, por ejemplo este amarillo tan luminoso y tan bonito, y volvemos a un pincel extra suave, bastante grande, empiezo a darle, fíjate, luz, que venga por aquí arriba, bastante luz. De hecho, cojo el color del cielo y toque, 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 toque. Que se note como un halo de luz que tiene aquí arriba, que es muy bonito. Y de hecho, con este color tan intenso que es este de aquí, lo hacemos un poquito más verde hoja, lo hago súper intenso, y con el pincel extra suave, déjate dar un poco de luz por la parte de abajo para que sea bien bonita. Así. ¿Lo ves que se va como integrando toda esta zona? Después, ¿qué hacemos? Volvemos, por ejemplo, a una tonalidad un poco más oscura y volvemos a utilizar nuestros pinceles. Esto es muy poco a poco para que, a ver, se tiene que notar que hay textura, pero no tiene que quedar sucia. Entonces, vamos dándole. Perfecto. Aquí va a haber un montón de ramas, ¿eh? Aquí en medio. Me gusta bastante. Déjame volver a este color tan clarito. Un segundo. Bastante bien. Bastante bien. A ver, lo que hay que hacer ahora, porque quito el dibujo a línea, lo que tenemos que hacer ahora, porque si no quedan aquí como unas hojas flotando un poco extrañas, déjame crear una capa nueva, pero que tiene que estar por detrás de la capa del árbol. Hago visible el dibujo a línea. Voy a coger unas tonalidades marrones, por ejemplo esta de aquí, que de momento lo voy a pintar todo con esta tonalidad, con un pincel plano, y luego ya le meteré más detalles, pero fíjate que voy dando, por ejemplo, el tronco del árbol. Que sí que es cierto que va por detrás del árbol, de las hojas, pero se ve. ¿Y te acuerdas aquello que te dije de que en esta esquina de aquí estaba el tronco del árbol que nos iba a tapar toda esta parte de aquí? Y además le va a dar muchísima profundidad. Fíjate, en cuanto le meto este tronco, ya empieza un poco a parecer más realista. Entonces, pues simplemente más o menos con este pincel plano, ves metiéndole por donde yo te lo había dibujado más o menos, ya te digo, ves metiendo ramas más gruesas, ramas más finas, pero por aquí en medio, ¿lo ves? Porque parece que no se ve, pero se acaba viendo, ¿eh? ¿Lo ves? Por ejemplo, por aquí. Aquí le meto otra rama. Aquí en medio una rama más grande. Aquí sale otra rama. Tendré que hacer más pequeño el pincel, pero esto queda tapado. Aquí viene, por ejemplo, otra rama. Fíjate que en cuanto le empezamos a meter las ramas, va ganando mucho, porque ya te digo, con que parece que no se ve, sí que se ve, ¿eh? Voy haciendo más pequeña la rama por aquí. Le meto otra rama por aquí. Otra rama por aquí. No te preocupes estas de aquí arriba, que ya le meteremos luego buena luz, pero voy ramificando todo nuestro árbol para que se vaya viendo un poco más realista. Pues por aquí tendría que venir un poco más grande. Por aquí tendría que venir, por ejemplo, una rama que hace el lateral. Por aquí otra rama. Otra por aquí. Supongo que por aquí en medio tiene que haber alguna. ¿Ves que voy dando como todo este ramaje por aquí en medio?
que es sutil, pero se va notando. Me explico. Déjame quitar opa, ¿qué he hecho? Aquí. Déjame quitar el dibujo a línea. Fíjate todas estas ramas, pasamos de esto a esto, de esto a esto, de esto a esto. Se nota que están ahí detrás. Con la herramienta dedo, pincel extra suave, difumino un poquito la terminación de las ramas para que no se vea más o menos por dónde van estas ramas de aquí. Perfecto, bastante bien. Y lo que voy a hacer ahora es combino las dos capas y en esta capa, tal cual, en esta misma capa, voy a empezar a meterle pues todo el pequeño detalle de pues las luces, las sombras, como los brillos, los reflejos, para que no sea un tronco plano, sino pasar de algo plano como es esto de aquí a algo con textura, por ejemplo, estas zonas de aquí que tienen, por ejemplo, o esta de aquí que tienen mucha textura. Así que lo que vamos a ir haciendo, pues bueno, voy a empezar, por ejemplo, con la parte del tronco. Si tenemos esta tonalidad que es el tono base, pues esta tonalidad base la hacemos un poquito más clara, pero acuérdate, ¿eh? Hacia arriba, hacia la izquierda. Y con un pincel plano de poquita opacidad, un tamaño más o menos medio, por ejemplo, voy a empezar a meter algún pequeño detalle de corteza, por ejemplo, por aquí abajo. Ahora cojo la tonalidad base y la hago un poco más oscura y empiezo a darle toque, ¿lo ves, no? Como para intentar ir generando un poco de textura de árbol. Deja de borrar. Perfecto, mejor. Para ir generando toda esta textura de los árboles. Eso sí, tienes que tener muy en cuenta que el árbol no te puede quedar plano. De hecho, en esta parte de aquí abajo, voy a coger un color como un poquito más rojizo anaranjado y con un pincel plano un poco más grande, pero muy poquita opacidad. Déjame darle un poco de luz aquí abajo, porque quiero que efectivamente dé la sensación de que aquí arriba hay sombra sobre la parte de aquí abajo. Ahora cojo una tonalidad bien oscura, pincel plano, voy dando todas estas zonas de aquí. Luego ajustaré bien este seto de aquí, pero perfecto. Necesito mirar un poquito así en pequeño, pues para ver cómo va la luz, para ver cómo va, sin distraerme con tantas cosas, pero esto es cosa mía, si tú no lo ves no lo hagas. A mí me gusta verlo así en chiquitito a ver qué tal. Y así voy viendo más o menos pues si la luz es coherente o no. Sí que necesitaría oscurecer bastante con un pincel extra suave esta parte de aquí abajo. Un poco, para que se note que efectivamente viene como de detrás de nuestro seto, viene nuestro árbol. Y probablemente luego le meteré más luz, pero necesito pintar la parte del centro, porque es una parte que es muy oscura. Entonces todas estas zonas de aquí de luz se van a ver mucho más. De hecho, si tú ahora lo haces pequeño, la parte del centro apenas se ve, digo, esta zona de aquí, apenas se ven estas hojas verdes porque el centro es demasiado luminoso y hay que oscurecerlo muchísimo. Así que voy a... Sí, necesito sí o sí pintar esta zona de aquí del centro. Así que déjame un momento que voy a hacer visible el dibujo a línea y voy a pintar esta zona de aquí, que es ya de las últimas, pero necesitaremos retocar un poco de luz, porque si no, no va a quedar del todo bien estas hojas de aquí. Necesito pintar primero
esta parte de aquí del fondo, que ya va quedando bastante bien, pero aún falta un poco. Así que para pintar esta última parte de aquí detrás voy a crear una capa. De hecho tiene que estar prácticamente detrás del todo, como si la pongo aquí detrás. Obviamente detrás del color del cielo, ¿no? Porque entonces no veremos nada, pero aquí detrás tranquilamente. Y vamos a utilizar las mismas tonalidades que habíamos utilizado en nuestro ciprés, en nuestro primer arco de ciprés, porque esto es otro arco de ciprés. Así que cogemos la de abajo a la izquierda. Utilizamos, como siempre, en no, ¿dónde está? Texturas. En textura utilizamos el Top Lake, que le pongo bastante opacidad, y voy a empezar pintando el lateral. Siempre pintamos primero el lateral, que hace aquí como un arco. Así. Y luego lo hago un poco más grande y pinto toda esta zona de aquí. Es que esta zona ya te he dicho que engañaba al ojo, porque daba la sensación de que era como muy clara, pero en realidad es muy, muy, muy oscura esta zona de aquí. Y eso lo que nos va a hacer es devolvernos el punto focal al centro del cuadro. Es que lo hago un poco más grande. Pinto toda esta zona. Fíjate cómo ahora nos vuelve aquí en medio, que es lo que yo quería. Esto de aquí lo tendré que retocar, pero... perfecto, lo oscurezco bien. La parte de aquí del centro va a ser lo último que pintemos el cuadro, pero... perfecto, olvídate si te quedan estas, como estas esquinas así más claritas. No pasa nada, olvídate. Que eso es bueno, mira, te lo enseño. Eso es porque quito el dibujo a línea. Eso es de esta capa de aquí. Que esta capa de aquí tendríamos que coger esta tonalidad así oscura y darle un poquito por aquí para que se funda bien, porque si no era quedaba recortado por temas de luz, porque lo habíamos pintado con otra luz antes este lateral. Pero fíjate cómo nos va devolviendo ya toda la... como el punto de atención, que es lo que yo quiero, a dos zonas. A esta zona de aquí y a esta luz de aquí, que por supuesto lo vamos a hacer súper intensa esta luz de aquí arriba. De hecho, mira, si quieres, antes de continuar con este arco de aquí atrás, vete justo aquí arriba, a la capa más arriba de todas. Coge el tono base, ponlo casi blanco, vete aquí a los pinceles de luminancia, un destello, pero un destello espectacular tiene que ser. Por ejemplo, aquí arriba o aquí en medio. Ahí en medio, mira qué bonito. Mira qué bonito cómo da la sensación de que ilumina todo el cielo, de que hay un sol aquí arriba. Mira qué bonito, cómo me gusta, cómo me gusta. De hecho, mira, voy a hacer una cosa, lo voy a hacer bien grande. Le doy aquí este toque, cojo la goma de borrar con un pincel extra suave. Y déjame borrar. Es que esto no es coherente, este halo. A ver, un poco sí, pero tampoco que cruce de lado a lado a la pantalla. Mira qué bonito. ¿Cómo se nota que la luz del sol entra por aquí arriba? Qué bonito. De hecho, es más, yo ahora, aquí abajo, en la capa esta que teníamos del cielo, con este mismo color blanco y este mismo destello, dale un destello aquí abajo, para que se vea como más blanco también, como que tiene una zona así más luminosa. Qué bonito está quedando. Y es más, estos árboles de aquí, con los cipreses, mételes un pequeño desenfoque gaussiano. Pequeñito, ¿eh? Así. Para que todavía dé más sensación de profundidad. Pero fíjate qué diferencia, ¿eh? Cómo cambia el cuadro con la luz. Ya te he dicho que le teníamos que dar toques de luz finales buenos, pero aún vamos a seguir. Bueno, a lo que vamos, a nuestra zona central, que es esta de aquí. Hago visible el dibujo a línea, por supuesto. De hecho, ¿sabes qué? Yo aquí tengo demasiadas capas, ¿eh? Para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto tengo muchas capas. Voy a combinar todas las de la fuente con los arcos.
combino estas dos. Vale, ya está. Es que si no, se me va muy hacia arriba. Bueno, a lo que iba. Este arco de aquí, el de aquí en medio. Bloqueamos con 2 dedos hacia la derecha, bloqueamos el canal alfa. Vamos a pintar ya directamente en esta capa todo el rato. Cogemos una tonalidad más oscura, como es esta de aquí. Volvemos a utilizar nuestro pincel, acuérdate, dentro de texturas, el Dove Lake. Voy a empezar a pintar este interior de aquí. Un poquito más pequeño. A base de toque, 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 ¿eh? Para empezar a simular un poco, pues las texturas del ciprés. Perfecto, lo hago un poquito más grande. Aquí también un poco por aquí dentro. Para que dé la sensación de que hay un arco, ¿lo ves? Luego más grande y nada, toque, 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 toque. Nada, simplemente para que tenga un poco de textura. Y ahora nos vamos a los colores de antes. Empezamos con el color claro y empiezo. Le voy a bajar bastante la opacidad. Un poco más grande. Empiezo a aclarar, por ejemplo, ese lateral. Mira qué bonito. Cómo se va integrando. Porque es que este arco que estamos haciendo tiene que tener más o menos las mismas tonalidades que este ciprés de aquí. Así que de vez en cuando me echaré hacia detrás para ver. Aquí en la parte izquierda lo mismo, pero más pequeñito, con menos opacidad, menos tamaño. Pues fíjate, hombre, un poco más, que si no, así, es que hay que encontrar el punto. Voy a darle así toque, 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 como arrastrando un poquito por toda esta zona de aquí. Para que se note que está más iluminado este lateral de aquí. Perfecto, aquí también le voy dando toque, 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 toque. Respeto. Este dibujo a línea que te he hecho, ¿lo ves? Me marca los puntos de luz. Así, fíjate. Mira cómo ya empieza a parecer que es el mismo ciprés. Ahora cojo la tonalidad clara, que al igual que teníamos aquí estas tonalidades claras de nuestro ciprés, hay que conseguir que este también tenga un poco de tonalidad clara en alguna zona. Por ejemplo, pues le voy dando por aquí alguna zona de luz. Fíjate, pero es toque, 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 para simular la textura. Por ejemplo, por aquí en medio alguno. Perfecto. Es más, creo que podría quedar muy bien un color así naranja como este de aquí. Déjame darle algún toque por aquí, como que este está más seco, pero sutil, ¿eh? O sea, que se vea de lejos un poco. Por ejemplo, aquí. Bien, bastante bien. Tampoco te pases, porque obviamente tiene que parecer que este ciprés de aquí es de la misma especie que este otro de aquí, que también tiene alguna tonalidad un poco más marroncita, pero que no se vea tan marrón. Así que bastante, bastante, bastante bien. Fíjate cómo ha recuperado la luz la parte de aquí abajo de los de nuestro árbol, que tiene una luz como rebotada, muy bonita, muy interesante, que me gusta bastante cómo va quedando. Y la verdad es que esto está prácticamente terminado. Me falta solamente esta parte de aquí abajo, que no va a ser tan luminosa como ahora, porque si no es demasiado luminoso y llama demasiado la atención. Así que en esta parte de aquí pintaremos pues un poco como continuación de esta zona de aquí, de la zona de los cipreses, pero por esta parte de aquí, para que no sea este blanco tan brillante y no llame tanto la atención. Pues bueno, bastante bien. Me gusta cómo va quedando. Déjame quitar el dibujo línea, a ver qué tal va. Bien, 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 bien. Vamos consiguiendo como una atmósfera muy bonita, muy, muy luminosa, como muy mágica, que es lo que yo quiero.
Vale, pues fantástico, pues voy a hacer visible. Dibujo a línea, creo una capa por debajo de todas las capas anteriores y la verdad es que esto nos lo vamos a quitar bastante rápido. Lo vamos a hacer con un pincel plano, todo el rato pincel plano, y vamos a coger todo el rato tonalidades de estas zonas que ya tenemos pintadas. Por ejemplo, yo voy a coger una tonalidad, esta de aquí, que es el tono medio, pincel plano todo, ¿eh? Empiezo dando por aquí, tengo demasiada poca opacidad, por lo menos un 10. Voy a empezar a pintar, pues por ejemplo, esta sombra de aquí. Que hay una zona como de sombra aquí en medio. Que no es de este arco, es de otra cosa, pero tenemos esta zona de aquí en medio. Cogemos nuestro verdecito de aquí de los arbustos y, por ejemplo, le voy a pintar aquí en medio una pequeña zona verde. Que puede ser un arbusto, puede ser algo verde, le puede quedar bien. Por supuesto, con este color clarito en la parte de aquí arriba. Para que dé la sensación de que hay algo tenemos por ahí. Luego, por ejemplo, con este verde, doy unas pinceladas por aquí. Ya te digo que esta parte es tan pequeñita que tampoco llama tanto la atención, pero bueno, lo hacemos y que quede bien. Pinto, por ejemplo, esta zona verde. Me voy a nuestro verde más clarito. Luego más pequeño el pincel, un poquito más de opacidad. Le doy algún toque por aquí. Por aquí está alguna esquinita, más que nada para que se note que es como que tiene volumen, ¿no? Que está un poquito más levantado. Cojo un verde un poco más oscuro, bajo la opacidad y doy toque. Pero estos son toque. Perfecto. Con este color así oscuro, por ejemplo, empiezo a dar oscuridad a esta zona de aquí. Hago más grande el pincel, subo un poco la opacidad. Marco alguna zona un poco más oscura, otras que dé la sensación un poco como de niebla volumétrica, más que nada es que no lo pintes todo del mismo tono. Simplemente que le vayas dando así como toques. Que dé la sensación de que hay cosas por aquí detrás, que no es suficiente con esto de aquí. Yo voy a coger este rosita palo, por ejemplo, menos opacidad, menos tamaño. Le doy algún toque por aquí. Perfecto, fíjate qué bonito. ¿Lo ves? Esto que estoy haciendo ahora, que es muy abstracto, son líneas, rayas, que parece que no queda bien, pero en cuanto tú te alejas, fíjate qué maravilla. Y conseguimos toda la profundidad, toda la tridimensionalidad. La verdad es que está bastante bien. Pues esto está prácticamente terminado. No, déjame en nuestro arco este de aquí, este que habíamos hecho aquí. Cojo otra vez la tonalidad clarita del cielo, un pincel extra suave y déjame darle toque. No, menos. Toque, sobre todo por aquí arriba, para que se note que hay profundidad en nuestra escena. Qué bonito, cómo me gusta. Y esto prácticamente está terminado. De hecho, yo voy a combinar todas las capas ya en uno, incluso la del fondo. Lo combino en uno y me faltarían ya, nada, 2 detallitos. Por ejemplo, no quedaría mal en una capa nueva, con un pincel plano, de poquita opacidad, por ejemplo, un poco más de opacidad.
Déjame oscurecer aquí abajo. Para que dé la sensación de que efectivamente hace sombra este último arco sobre el suelo. Fíjate que es una tontería, pero cómo cambia, ¿no ves? Cambia mucho, mucho. Y básicamente, pues yo básicamente lo dejaría así ya terminado. Me gusta mucho el resultado final. Algún pequeño detalle en alguna zona que creas que te ha quedado más pobre, más que nada para que llame un poco la atención del espectador. Y suficiente, la verdad. Suficiente, suficiente. No me acaba de convencer esta esquina de aquí. Como tengo todas las capas, bueno, combino, como tengo todas las capas acopladas con la herramienta dedo, pincel plano, déjame fundir un poco más esta zona de aquí, porque es que si no... Mejor, bastante mejor. Mejor, mejor, que si no quedaba un poco raro, quedaba esta zona de aquí. Y la verdad es que este es el resultado final. Es muy bonito, Teresa? Me gusta mucho. Y fíjate cómo ha ido mejorando, cómo hemos ido ganando profundidad y profundidad y profundidad. La verdad es que, ostras, sí, siento haber tardado tanto en sacar este tutorial, pero es un tutorial difícil, ¿eh? Por lo menos muy, 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 muy costoso. Creo que es el tutorial más costoso que he hecho nunca. Pero el resultado es que el resultado es precioso. Es que fíjate que funciona así en grande y así en pequeño. Es una pasada lo bien que funciona. En fin, bueno, pues que lo he dicho, Teresa, que ha sido un absoluto placer. Espero que te haya gustado. Estoy deseando de verdad de verlo. Hay zonas un poquito más complicadas, pero yo estoy seguro que con paciencia vas a poder hacerlo bastante bien y a ver si consigues este resultado. Sobre todo que, pues eso, que cuando lo alejas un poco de esta sensación de luz tan, 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 tan bonita. Lo dicho, que ha sido un absoluto placer y aquí quedo a tu entera disposición por si te apetece pintar cualquier otra cosa. Un abrazo muy fuerte y chao, 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 chao.